En nuestra sección de hoy, en técnicas, vamos a hacer un hexágono. Y acá tengo unas muestras diferentes, pero obviamente con la misma forma. Este es solo de varetas, varetas simples, y lo hacemos más cerradito, más compacto. Este es de varetas y una combinación como más rellenito, y es mucho más compacto, y aparte está tejido con un material doble, con una lana gruesita. Y estos serían los básicos, el clásico del crochet, el hexágono con estilo granny, caladitos, y este es el que vamos a hacer. Y les voy a indicar más o menos cómo hacer este, que es muy similar. El material que voy a emplear es esta lana bien finita, puede ser un hilo, como para tejer ropita de bebé, es la más finita de todas, y voy a comenzar con este modelito. Así que vamos a correr. Lo voy a tejer con una aguja número 2 de las de acero, es relativamente finita, para que nuestra muestra nos salga pequeña. Si yo a esto lo tejo con este mismo material doble, ya nos quedaría mucho más grande, como sería este. Este solo tiene 3 vueltas, pero al ser el material doble y con una aguja, tejido con una aguja número 4, entonces se hace mucho más grande. Estos tienen más hileras, tienen 4 hileras, y está tejido con este material finito. Pero bueno, como es una muestra, es como para que vean cómo hacerlo, y luego cada uno va a elegir su material y dónde lo vamos a destinar también, ¿no? Voy a empezar con una cadenita de 5 puntos y vamos a formar un arito. 1, 2, 3, 4, 5. Con estas 5 cadenitas cerramos con un punto corrido, y aquí mismo levanto 3 cadenitas para darle la altura de mi primer vareta. Este hexágono lo voy a formar con grupitos de 3 varetas. Entonces vamos a hacer así: tejo mis primeras 3 varetas y vamos a empezar a separar uno de otro. Podemos elegir separarlo con una o con 2 cadenas. Yo lo voy a separar con una, pero pueden elegir también con 2 cadenas. Vuelvo a hacer un grupito de 3 varetas, y este movimiento lo tengo que repetir por 6 veces, porque estamos haciendo la base de un hexágono. Hasta ahora viene muy fácil. Ya hice 3 grupos, ahora completo con otros 3 grupitos más. Siempre lo vamos a separar con una o con 2 cadenitas. Yo me quedo tejiendo. Aquí tengo los 6, termino con una cadenita y cierro con un punto corrido o un punto deslizado en el primer punto de estos grupos. Ahí. Como voy a ir cambiando de color, entonces yo aquí voy a hacer un nudito y corto para cambiar de color. Ajusto, voy a buscar mi segundo color. Acá podemos ir escondiendo ya las hebras, aquí también podemos esconder la de inicio, o podemos ir llevando un poco, envolviendo con el mismo tejido estas hebritas, y luego las recortamos lo que sobra. Entonces yo la voy a envolver mientras tejo aquí en esta esquina. Voy a tomar mi color nuevo, hago una cadenita y levanto con las 3 para la primera vareta. Y en cada una de estas esquinas voy a hacer 2 grupos de estas 3 varetas, y siempre lo voy a separar con una cadenita. Si comenzamos separando las esquinas con una cadenita, seguimos así hasta el final. Si comenzamos con 2, bueno, entonces separamos con 2. Pero entre este grupo y el otro grupo, aquí en esta esquinita voy a hacer el otro, también voy a separar con una cadenita. Y en cada una de estas esquinas estoy dándole el aumento que necesita. Voy a formar 2 grupitos. Siempre lo vamos a separar con una cadenita. Y nos vamos a encontrar al final de la hilera con 6 de estos grupitos dobles. ¿Ven? Aquí tenemos un grupo doble, aquí tenemos otro. Separamos con una cadenita entre uno y otro, aquí, y comenzamos de nuevo a formar
este grupito. Así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Di toda la vuelta, vuelvo a hacer una cadenita porque una vez más voy a cambiar de color y cierro con un punto corrido. Ahí. Una cadenita para hacer nudo, corto y ajusto. Bueno, ahora nos quedan estos 6 grupos de 2. Estos grupos los vamos a mantener siempre. Entonces ahora con el nuevo color y la nueva hilera vamos a comenzar a rellenar cada uno de estos espacios con un solo grupito. Yo voy a ir a buscar mi tercer color. Aquí tengo mi tercer color y vamos a comenzar. Yo siempre elijo comenzar en la unión. Si en este caso es un hexágono, pero puede ser un cuadradito, un triángulo. Siempre elijo comenzar en una de estas esquinas. Y voy a comenzar con uno solo de estos grupos. Para que esta cadena inicial, que voy a levantar ahora, 2, 3, porque es mi primer vareta, me quede en el centro. Entonces se nota muchísimo menos al final del trabajo. Entonces solamente voy a elaborar este grupo de este lado. Cuando doy toda la vuelta, termino de completar este grupito de 2. Separo con una cadenita y en este espacio me tocaría hacer solamente un grupito. Y así, a medida que va creciendo la hilera, va aumentando ese grupito que queda en el medio. Es como los granis que hemos hecho, el cuadradito, el triángulo, el rectángulo. Cuando hacemos, acá me estaba haciendo una cadenita de más. Cuando hacemos este estilo de trabajo caladito, siempre nosotros en estos huecos vamos a ir aumentando. Entonces, las esquinas las vamos a seguir respetando, tejiendo 2 grupos. En este caso vamos a tener 6 esquinas. Lo separamos con una cadenita y aquí en este espacio de la hilera anterior me tocaría tejer un solo grupito. Vuelvo a separar con una cadena y me tocaría tejer el grupo de esquina, o sea que son 2. Ahí y ahí tengo 3 varetas, las separo con una cadenita y vuelvo a tejer esas 3 varetas. Ahí, vuelvo a separar con una cadenita y me toca rellenar este espacio de la hilera anterior. Ahí voy a tejer hasta aquí y les muestro. ¿Ven cómo les tiene que ir quedando? Nosotros vamos a ir rellenando estos huequitos. En la hilera que viene vamos a rellenar 2. En la próxima serán 3. Y según el tamaño que nosotros le queremos dar, es la cantidad que va a variar de estos grupitos sueltos. Pero las esquinas siempre se van a mantener estos grupitos de 2. Me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la hilera. Aquí di toda la vuelta y ahora me toca completar este grupito que les comentaba hoy. Entonces la cadena inicial siempre me va a quedar del lado de adentro. Entonces aquí vuelvo a tejer esas 3 varetas, la cadenita de separación y ahora sí cierro con un punto corrido y corto la hebra. Si yo voy a sacar un poquito la aguja, si yo no voy a cambiar de color, entonces este puntito no lo hago. Directamente tomo una lazadita y apenas hago una media vareta muy cortita, entonces me ubico en el centro para continuar tejiendo con el mismo color. Pero como yo voy a cambiar de color, entonces sí, directamente hago esa cadenita, 1 o 2, depende de lo que elijamos, y cierro con un punto corrido. Corto y ajusto. Voy a buscar un cuarto color y terminamos con la última hilera y luego ya es simplemente repetir el mismo movimiento. Tengo aquí mi cuarto color y como yo decido que esta es la última hilera de mi hexágono, en esta última hilera vamos a hacer así. Levanto, como hicimos en la hilera anterior, las 3 cadenitas y las 3 varetas. Hago medio grupo. Pero al ser la última hilera, yo decido no hacerle estas cadenitas que tiene a los lados este grupito.
O sea, si ustedes lo quieren hacer más grande, esas cadenitas las van a hacer. Si eligen, por ejemplo, si esta no fuera mi última hilera, yo tengo que hacer un grupo aquí y un grupo aquí, entonces sí separo con una cadenita. Pero, como esta es mi última hilera, a mí me gusta más, a mí en lo personal, hacer el grupo directamente sin hacer esa cadenita de separación. Ahí, y ahora salto al lado y repito exactamente lo mismo. Porque llega un momento en que tiene tanto aumento que no necesita esa cadenita de separación. Pero porque yo elijo que sea mi última hilera esta. Y aquí, hasta aquí. Cuando yo comienzo en esta esquina a hacer los dos grupos, acá sí voy a hacer mi cadenita entre estos dos grupitos. Pero luego en el resto de la hilera he decidido no hacerlo, para que la hilera final no tenga tanto aumento. Es solamente esa diferencia. Ahí, ¿ven? No hago la cadenita de separación. ¿Por qué? Porque es mi última hilera. Entonces yo prefiero que me quede un poco más ajustada y que no tenga suficiente aumento como para que haga algún tipo de vuelo la pieza. Pero eso también depende mucho en el material que vamos a utilizar para tejer estos hexágonos. Quizás si ustedes utilizan un material más grueso, ni siquiera haga falta estas cadenitas del grupito solo. Eso es una cuestión de el material que tejemos, el número de aguja que estamos utilizando y también cómo nosotros presionamos el punto. Si tejemos muy apretado o si tejemos muy flojo. Cada uno tiene su forma y su estilo. Entonces todo siempre es relativo. Yo les puedo enseñar a hacer de una manera y quizás a ustedes les salga algo diferente, porque es así. Esto es un trabajo artesanal, entonces siempre va a salir con pequeñas diferencias. Entonces, yo he decidido solamente hacer la cadenita en las esquinas. Y ahora les muestro cómo va quedando. Y les voy a indicar cómo hacer el otro hexágono que parece más una flor. Cómo cerré las varetitas para que sea un poquito diferente, pero es exactamente el mismo procedimiento. Yo voy tejiendo mucho más veloz porque esto es repetir y repetir, no tiene ninguna ciencia. Miren qué fácil. Y quedan fantásticos. El hexágono va en cantidad de proyectos y lo podemos utilizar muchísimo en prendas, más allá de que por lo general lo vemos en mantas. Y si recuerdan, el saco hexagonal, bueno, nace de una pieza tan pequeña como esta, si es que no hacemos alguna fantasía como hexágono, ¿no? Bueno, aquí di toda la vuelta, me faltaría completar este grupito de dos. Si ustedes vieron o notaron, no hice ninguna cadenita excepto la de las esquinas. Como aquí llego a la esquina, cadenita y cierro con un punto corrido en el primer punto. Y ya les muestro cómo queda. Y lo voy a fijar a mi placa. Ven que queda suficientemente bien sin ningún tipo de aumentos en la hilera final, para que no me empiece a tomar vuelo. Si yo le doy demasiado aumento, esto comienza a levantarse y no es la idea. Luego nosotros para unirlos podemos o unirlo en la misma vuelta en cada uno de estos espacios o coserlo con hilo y aguja y luego vamos acomodando tipo rompecabezas y lo podemos ir cosiendo con punto bajo, con aguja lanera o el mismo tejido, ir uniéndolo con las mismas varetas entre espacio y espacio. Y lo que les quería explicar es esto. Esto es exactamente lo mismo, solo que las tres varetas las cerramos todas juntas. Y en las esquinas aquí decidí dejar dos cadenitas. Pero luego es repetir exactamente lo mismo. Entre grupo y grupo aquí lo separé con una sola cadenita. Pero en las esquinas con dos. ¿Por qué? Por la forma que toma el punto. Al cerrarlo, entonces necesitamos ese aumento, necesitamos esa distancia. Y cuando terminé la última hilera, hice exactamente lo mismo que aquí. Solamente
dejé las cadenitas, que en este caso eran 2, de esquina, pero entre medio de los grupitos, si ustedes ven, aquí hay 2 grupitos, ninguno tiene cadenita de por medio. ¿Ven? Entonces formamos un hexágono realmente precioso. Aquí tenemos varios modelos. Este, por ejemplo, es simplemente hacer varetas. En las esquinas, en vez de grupos, eran 2 varetitas separados con una cadena. Aquí es donde nosotros le estamos dando ese aumento. Cada vez que llegamos a una esquina, separamos con una cadena, pero si ustedes se fijan, acá le estamos dando el aumento para que este hexágono comience a crecer. Y cuando me tocó hacer vareta sobre vareta, no tiene ninguna cadenita entre medio. Hay muchísimos modelos, infinidad de modelos, con flores, con relieve, con colores, con lisos, simplemente con puntos diferentes, y la verdad que es muy lindo el hexágono. Espero que les haya gustado y que tejan cosas bellas.